Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecito, de dramas, de amor y de todo lo que nos encanta de las celebridades. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una bomba, de un tema que ha estado rondando por todas las redes sociales y que involucra a uno de nuestros galanes turcos favoritos, Can Yaman. Su es el mismísimo Can Yaman, protagonista de tantas telenovelas que nos han robado el corazón superíndice 3N, se vio envuelto en una situación superíndice 3N bastante tensa y, digamos, explosiva. Y como ya se imaginaron, todo tiene que ver con ella, con la talentosísima Demet Özdemir. Antes de que empecemos con todo este chismorreo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos siempre lo reciente, lo jugoso y lo interesante del mundo del entretenimiento. Ahora a darle. Como les decua, la polu copyright mica estayu superíndice 3 despu copyright de una entrevista que le hicieron a Can Yaman. Aparentemente todo iba viento en popa, preguntas sobre sus proyectos actuales, sobre sus planes a futuro, incluso alguna que otra pregunta sobre su vida personal, pero de forma general. Hasta que llegó superíndice 3 la pregunta clave, la pregunta que prendió superíndice 3 la mecha, la pregunta que hizo que Can Yaman, digamos que no reaccionara de la manera diplomática posible. La pregunta, como no pudo ser de otra manera, estaba relacionada con Demet Özdemir. Esa Demet Özdemir con la que protagonizó superíndice 3 la famosísima telenovela Erkenci Kuaipu Jaro Madrugador, la que nos hizo suspirar, reír y llorar con su cómica en pantalla. Esa misma Demet Özdemir que, según muchos fans, tenía una relación superíndice 3N que amistosa con Can Yaman durante la grabación superíndice 3N de la serie. Pero copyright fue exactamente lo que le preguntaron. Bueno, la pregunta fue algo a CEU superíndice 3 mo describir tu relación superíndice 3N actual con Demet Özdemir. Una pregunta aparentemente inocente, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta el historial entre estos dos, la presión superíndice 3N medio tica que han soportado y los rumores que han circulado durante aún más menos la pregunta era una bomba de tiempo. Y efectivamente la bomba explotó superíndice 3. Según los presentes en la entrevista, la reacción superíndice 3N de Can Yaman fue de sorpresa, pero también copyright N de evidente molestia. Se dice que su expresión superíndice 3N cambió superíndice 3, que se puso tenso y que tardó superíndice 3 unos segundos en responder. Unos segundos que, como sabemos, en la televisión superíndice 3N parecen una eternidad. Pero copyright dijo exactamente. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque hay diferentes versiones. Algunos medios afirman que Can Yaman respondió superíndice 3 de forma cortante y evasiva, diciendo algo como, no tengo nada que decir sobre ese tema, o mi relación superíndice 3N con Demet es puramente profesional. Otros, sin embargo, aseguran que su respuesta fue mucho contundente, incluso llegando a calificar la pregunta como inapropiada e irrespetuosa. Lo que parece estar claro es que Can Yaman no se anduvo con rodeos y dejó superíndice 3 claro que no estaba dispuesto a hablar sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Una actitud que, como era de esperar, generó superíndice 3 todo tipo de reacciones en las redes sociales. Por un lado, estaban los fans que defendían a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a proteger su vida privada y a no responder preguntas que no le apetezcan. Muchos de ellos criticaron duramente al periodista que hizo la pregunta, acusándolo de ser sensacionalista y de buscar el escándalo a toda costa. Por otro lado, estaban los que criticaban a Can Yaman por su actitud, argumentando que como figura pública tiene una responsabilidad con sus fans y con los medios de comunicación superíndice 3N. Muchos de ellos consideraron que su respuesta fue grosera y poco profesional, y que debería haber manejado la situación superíndice 3N de una manera diplomática. Y luego, claro, estaban los que simplemente disfrutaban del drama, comentando y especulando sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3. ¿Por qué copyright Can Yaman se puso tan a la defensiva? ¿Acaso hay algo entre con diéresis copyright L y Demet Özdemir que no sabemos? ¿O simplemente cansado de que siempre le pregunten lo mismo? Las teorías son infinitas y como siempre cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia.
Lo cierto es que esta situación superíndice 3N ha reavivado el debate sobre la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir, y ha puesto de manifiesto la presión superíndice 3N medio utica a la que N sometidas las celebridades. Pero ¿qué copyright sabemos realmente sobre la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir? Pues bien, a lo largo de los aún más menos ambos han sido muy discretos al respecto. Nunca han confirmado ni negado los rumores de romance, y siempre han mantenido una postura ambigua y evasiva. Durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Quay, era evidente la química que tenuan en pantalla, y muchos fans creían que esa química se estendó afuera del set de grabación superíndice 3N. Se les veo a juntos en eventos compartiendo fotos en redes sociales y dedicándose mensajes cariu más menos osos. Todo parecua indicar que entre ellos había algo que una simple amistad. Sin embargo, una vez que terminó Superíndice 3 la telenovela, la relación Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir se enfrió Superíndice 3. Dejaron de verse con tanta frecuencia, dejaron de interactuar en redes sociales y en general, se distanciaron. Esto alimentó Superíndice 3 a los rumores sobre una posible ruptura, y muchos fans se sintieron decepcionados. Desde entonces, ambos han seguido sus propios caminos. Kanyaman ha triunfado en Italia, donde ha protagonizado varias series y se ha convertido en un autocopyright-tico ídolo de masas. Demet Özdemir por su parte ha continuado cosechando con diéresis copyright-sitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que han sido muy bien recibidas por el público. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci Quay sigue persiguiendo a Kanyaman y a Demet Özdemir. Siempre que uno de los dos concede una entrevista, tarde o temprano surge la pregunta sobre su relación superíndice 3N. Y como hemos visto, esta pregunta puede generar reacciones explosivas. Pero ¿por qué copyright sigue siendo tan importante esta relación superíndice 3N para el público? Creo que la respuesta es simple, porque Kanyaman y Demet Özdemir lograron conectar con el público de una manera muy especial. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans se ilusionaron con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Además, Erkenci Quay fue una telenovela que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright en la televisión Superíndice 3N turca. Fue uno con diéresis copyright sito internacional, se emitió Superíndice 3 en decenas de pauses y conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores. Kanyaman y Demet Özdemir se convirtieron en estrellas mundiales gracias a esta telenovela, y su relación Superíndice 3N, real o ficticia, siempre estará ligada a ella. En definitiva, la reacción Superíndice 3N de Kanyaman a la pregunta sobre Demet Özdemir es un reflejo de la presión Superíndice 3N medio utica a la que N sometidas las celebridades, y de la dificultad que tienen para proteger su vida privada. También Copyright N es un recordatorio de la fuerza que tiene la ficción Superíndice 3N, y de CEU Superíndice 3 los personajes que interpretamos en pantalla pueden llegar a marcar nuestras vidas. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 una simple pregunta sobre Demet Özdemir desencadenó Superíndice 3 una reacción Superíndice 3N explosiva por parte de Kanyaman. Analizamos las diferentes versiones de la historia, las reacciones en redes sociales y el contexto de la relación Superíndice 3N entre estos dos talentosos actores. Queda claro que la presión Superíndice 3N medio utica y el legado de Erkenci Quay siguen pesando sobre ellos. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que en el canal siempre les traemos la información Superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Gracias por estar Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la reacción Superíndice 3N de Kanyaman? ¿Creen que tenía derecho a enojarse o deber haber sido ese diplomático? ¿Qué copyright opinan de la relación Superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de todo este drama, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos, hoy nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besitos.